Bernal se instala en audiencia pública de libertad por vencimiento de términos de conformidad con la solicitud efectuada por el apoderado judicial del ciudadano Paul Stanley Naranjo Calvo, doctor John Jairo Cadena Galvis, al interior del radicado identificado con el número 1100160000 28-2020-00647 y número interno 375.351, señalando que esta diligencia se realiza de manera virtual por virtud de las previsiones contenidas en el Acuerdo 1132 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, básicamente por la imposibilidad de acudir de manera presencial a los complejos judiciales del país, en el entendido que existe una alta probabilidad de contagio de COVID-19. A continuación, se le concede el uso de la palabra a las partes para su presentación. Vamos a iniciar con la parte convocante, doctor Cadena. Posterior a él se va a presentar su representado y finalmente el orden será la Fiscalía, representación del Ministerio Público y la apoderada de víctimas. Doctor Cadena, por favor. Muchas gracias, honorable juez. Un respetuoso saludo para usted, para su despacho, sus colaboradores, para la doctora Castaño, para la doctora Luz García, la representante de víctimas, mi cliente. Mi nombre es John Jairo Cadena Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía 88.154.809 de Pamplona Norte de Santander, tarjeta profesional 100-160 del Consejo Superior de la Judicatura, con oficina o sitio de labores en la carrera séptima 8336 L8, Bogotá, Distrito Capital. Pues, el día de hoy acudo a su despacho en representación del señor Paul Stanley Naranjo. Gracias, honorable. Muy buenos días, señor juez, y a todas las partes intervenientes en esta audiencia. Mi nombre es Paul Stanley Naranjo Calvo, identificado con la cédula 1031-758. Me encuentro recluido en Cómbita, Boyacá. Por la Fiscalía, doctora Castaño. Muy buenos días, su señoría. Por la Fiscalía Paola Alejandra Castaño Rivera, fiscal 40 seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal. Recibo notificaciones en los correos electrónicos paola.castano@fiscalía.gov.co y fiscalía40seccional@gmail.com. Gracias. En representación del Ministerio Público, doctora García. Gracias, buen día, su señoría. Además, partes intervinientes dentro de esta audiencia virtual, por el Ministerio Público, Blanca García Dique, Procuradora Judicial 365, actuando dentro de las presentes diligencias en calidad de agente especial. Para efectos de comunicaciones o notificaciones, dirección de correo electrónico blgarcia@procuraduría.gov.co. Gracias, señor juez. Gracias, doctora, por la representación de las víctimas, perdón. Muy buenos días, su señoría, para usted y los demás intervinientes en esta audiencia. Por parte de la representación de víctimas, Wendy Estefanía López Salazar, identificada con cédula 1026579091, tarjeta profesional 284-003. Para efectos de notificación, ya reposan dentro de la carpeta. De igual manera, se deja constancia que se enviaron los documentos pertinentes al despacho. Muchas gracias.
De conformidad con las manifestaciones efectuadas por las partes e intervinientes, el despacho deja constancia que a la presente diligencia se presenta el doctor John Jairo Cadena Galvis, identificado con cédula de ciudadanía número 88-154-809, tarjeta profesional de abogado del Consejo Superior de la Judicatura, número 100.160, en representación judicial de confianza del ciudadano Paul Estani Naranjo Calvo, identificado con cédula 1031-134-758, actualmente privado de la libertad en el complejo carcelario de máxima seguridad de Cómbita. En representación de la Fiscalía, la doctora Paola Alejandra Castaño Rivera, identificada con cédula de ciudadanía número 52911464, quien adicionalmente, a través de la dirección electrónica del despacho, aportó copia del carnet de la Fiscalía General de la Nación, que la acredita en su condición de delegada ante los jueces penales del circuito. En representación del Ministerio Público, la doctora Blanca Luz García Diquen, identificada con cédula de ciudadanía número 45516-281, tarjeta profesional de abogado del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de Procuradora 365 Judicial 1 Penal, como apoderada de víctima de las ciudadanas Romero Bernal y Rojas Romero, la doctora Wendy Estefanía López Salazar, identificada con tarjeta profesional de abogado del Consejo Superior de la Judicatura número 284.003 y tarjeta profesional de abogado del Consejo Superior de la Judicatura número 1026.579.091, advirtiendo el despacho que en relación con todos y cada uno de los profesionales del derecho que asisten a esta diligencia, el despacho hizo la respectiva verificación con el portal web del Registro Nacional de Abogados, con el cual se advierte que todas y cada una de las tarjetas profesionales aportadas a la actuación se encuentran vigentes y ninguna de ellas tiene ningún tipo de sanción que le imposibilite acudir a esta diligencia. Verificados entonces los presupuestos de procesabilidad con la finalidad de dar continuidad a la diligencia, se le concede el uso de la palabra al doctor Cadena como convocante en calidad de defensor del ciudadano Naranjo Calvo para que sustente su solicitud. Gracias, señor juez. Efectivamente, la defensa del señor Calvo, el señor Paul Naranjo, acude a su despacho para solicitar que se le conceda la libertad por términos vencidos, esto contenido en el artículo 317 y especialmente el numeral quinto, honorable juez, que dice lo siguiente: cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia del juicio. Efectivamente, señor juez, hemos contabilizado los términos y desde que se presentó el escrito de acusación al día de hoy han transcurrido 156 días. ¿Por qué se acusa al señor Paul Naranjo? Se acusa al señor Paul Naranjo por el delito de feminicidio, cuando aparentemente en una imputación algo inverosímil, el señor Naranjo, que iba conduciendo su camioneta, dice la fiscalía, botó a la señorita Ana María Castro en un carro en movimiento. No voy a atener al material probatorio, pero eso es lo que más o menos a grosso modo nos ocupa y generó una medida cautelar en contra de Paul Naranjo. La fiscalía por este hecho presenta el escrito de acusación, señor juez, el día 23 de marzo del año 2021. La acusación la verbaliza el 19 de abril del mismo año. Verbalización que se surtiera ante el señor juez 42 penal del circuito. La preparatoria se comenzó a realizar del día 10 de mayo del descubrimiento probatorio. ¿Qué pasa en ese descubrimiento probatorio? Como le informo al honorable juez que le envió las correspondientes actas de todas las diligencias, que son el material, obviamente, con el que se apoya esta defensa para decir que los términos se encuentran vencidos. El fiscal que realiza esa audiencia del 10 de mayo, honorable juez, dice que están pendientes 3 CDs sobre las intervenciones de comunicaciones, los cuales no se han realizado la entrega a los señores defensores por cuanto no se logró el acceso a las instalaciones de la Fiscalía. El señor fiscal, la señora juez, atendiendo
teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por parte de los señores defensores frente a lograr el descubrimiento probatorio, para lograr el descubrimiento probatorio en forma completa, procede a acceder a dicha petición, procediendo a fijar nueva fecha de audiencia preparatoria para el 1 de junio del año 2021. ¿Por qué hago esta salvedad, señor juez, con respecto a esta acta? Porque es por causa de la Fiscalía que no entregan el material probatorio a la defensa. Y entre otras cosas, material probatorio importantísimo como son los videos de una chatarrería Tolima. Para el día 1 de junio, hay aplazamiento por parte de la defensa, señor juez. Por eso no contabilizo o castigo de los 156 días, hay que restar 18 días porque fue por aplazamiento directo de la defensa. Pero se fija inmediatamente, señor juez, preparatoria para el día 18 de junio. Y ese aplazamiento lo pide la Fiscalía por graves problemas de salud del señor fiscal. Eso es entendible, honorable juez, que las personas se enfermen. Y en este caso era muy grave la situación del fiscal. Por eso la Fiscalía pide un aplazamiento. Pero la señora juez, muy diligentemente, entre otras cosas, abre su agenda y nos señala nueva fecha para el 15 de julio. Ese día la Fiscalía tuvo problemas técnicos, señor juez. ¿Cuál es el problema técnico de la Fiscalía? Que la honorable fiscal que nos acompaña el día de hoy, o no me acuerdo, otra fiscal de apoyo, no había sido posesionada legalmente por el honorable fiscal general. Por tal razón, la Fiscalía vuelve y solicita el aplazamiento, honorable juez. Se programa preparatoria para el día 9 de agosto. Esa diligencia se realizó. Ahora bien, si tomamos en cuenta las actas y nos ceñimos al calendario, tenemos que ver, señor juez, en la motivación real, que el 24 de marzo al 31 de marzo tenemos 8 días. Del 1 de abril al 30 de abril tenemos 30 días. Del 1 de mayo al 31 de mayo, 31 días. Del 1 de junio al 18 de junio tenemos 18 días. Esos 18 días, en aras de la lealtad que deben tener los defensores, van por cuenta de nosotros, porque necesitábamos analizar el material probatorio. Eso no los contabilizo. Pero del 19 de junio al 30 de junio son 12 días más. Del 1 de julio al 31 de julio son 31 días más. Y del 1 de agosto al 26 de agosto son 26 días. Con esto, señor juez, cumplimos con la parte objetiva. Son 138 días que ha estado privado de la libertad el señor Paul Naranjo. Adicionalmente, la juez programa el juicio para el 6 de septiembre. Señor juez, los términos hasta el día de hoy se encuentran totalmente vencidos. Y por ser un derecho que tienen todos los procesados en la legislación colombiana a acceder a la libertad por este vencimiento de términos, acudo al honorable juez para que le dé aplicación al citado artículo con el citado parágrafo para que se le restablezcan todos los derechos a la locomoción al señor Paul Stalin Naranjo, tal y cual lo he manifestado. ¿En qué se apoya la defensa para hacer esta petición, señor juez? En las correspondientes actas que las tienen todas las partes, entre otras cosas, y que yo le he acercado al honorable juez. Con esto, dejo sentada la base para que usted haga ese control de legalidad en favor y en procura de los intereses del señor Paul Stalin Naranjo el día de hoy. No siendo más el asunto, honorable juez, le solicito que proceda a restablecer los derechos que tiene mi cliente y que enfrente un juicio en libertad como debe ser, porque este fue el defensor que lo presentó a las autoridades para que enfrentara este juicio, que entre otras cosas
es bastante complejo. No siendo más, señoría, y yo sé por el valioso tiempo que nos dispensan los jueces, termino mi intervención, honorable juez. Gracias, doctor Cadena. De ese traslado de elementos anunciado en su intervención, ¿conocen las partes e intervinientes? Inmediatamente procedo a enviarle toda la documentación también a las partes. Señor juez, si usted me lo permite, aunque ellos lo tienen, porque tenemos un grupo, un chat donde nos entregan todas las actas, me imagino, del juzgado, pero de todos modos vuelvo a reenviarle todos los elementos a las partes, honorable juez. Yo tengo los Doctora correos. Castaño, ¿alguna observación? Sin observación alguna, señoría, es una obligación o deber que recae sobre la parte solicitante correr los elementos de traslado que considere pertinentes para su solicitud. Doctor Cadena, por favor, entonces hacemos el traslado y en 5 minutos verificamos entonces la recepción. Inmediatamente, señor juez. Qué pena, doctora, señora fiscal, señora procuradora, doctora de las víctimas. ¿Me confirman si les llegó el correo, por favor? Por parte de Fiscalía no se ha recibido correo, doctor Cadena, a ninguno de los dos aportados por esta delegada. Ministerio Público igualmente no ha recibido correo. Por parte de la representación de víctimas tampoco se ha recibido correo. Ya les reenvío nuevamente, qué pena con ustedes. O si me pueden confirmar los correos al chat de la audiencia, con mucho gusto les reenvío a ese chat. A través del chat de la audiencia, por parte de Fiscalía, se acaba de plasmar la dirección de correo electrónico. Al Ministerio Público no se le permite la opción de enviar la información a través del chat de la aplicación. Doctora, El B.L. despacho la García. incorporará entonces en el... Exacto, bueno, ahí está. B.L. García. @procuraduría.gov.co. .co. Ya se recibió correo. Gracias, doctor Cadena. No, doctora, qué pena que la demora. Ya, pero ya es que la señal siempre está un poquito complicada acá donde estoy. Doctora García. Señoría. Doctora, perdí un momento la conexión. Creo que el defensor le estaba confirmando el correo si es blgarcia@procuraduría.gov.co.
Sí, señor juez, en efecto ya se recibió por parte del defensor la Ok, documentación. Gracias. perfecto, doctora, gracias. Doctora Castaño, en representación de la Fiscalía, doctora López, en representación de las víctimas. Por parte de Fiscalía, su señoría, no he recibido aún correo. Se envió al chat los 2 correos habilitados por parte de este despacho fiscal, pero aún no recibió nada. Por parte de la representación de víctimas ya se recepcionó el correo. Gracias, doctora. Doctor Cadena, por favor revise, la dirección de la Fiscalía es con N, Castano, no Castaño. Doctora Castaño, ya al correo Gmail también le envié los elementos, a los 2 correos, al suyo y al de la Fiscalía 40. Ya procedo a verificar, doctor. Gracias, doctor. No, la verdad, aún no recibo nada. No sé entonces si por parte del Ministerio Público de Representación de Víctimas me puedan reenviar la información. De pronto es algún problema de conectividad. Ya se la envió, doctora. Ya la recibió. Ya, acaba de llegar a mi correo electrónico, señoría, un correo electrónico del doctor John Cadena con los elementos enunciados. Perfecto, doctora. Entonces, queda a su disposición si necesita un tiempo adicional para verificar su contenido y pasar a pronunciarse respecto de la solicitud de la defensa. Gracias, su señoría. Procederé a pronunciarme sobre la solicitud de la defensa en los siguientes términos. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Tal como lo acaba de indicar precisamente el solicitante de esta libertad por vencimiento de términos, nos encontramos frente a un caso complejo, independientemente de que en este estadio procesal se tenga o no se tenga aceptación o anuencia por parte de los hechos que están siendo materia de investigación por parte de la defensa, lo cual es totalmente comprensible. No se puede negar ni desconocer que en efecto es un caso muy complejo. Y por lo tanto, su señoría, al analizar la complejidad del caso, al tener en cuenta esta complejidad, debe tenerse en cuenta precisamente los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido respecto a estos casos y frente a la complejidad de los mismos para analizar este tipo de solicitudes desde un concepto de plazo razonable. Este concepto de plazo razonable ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ha desarrollado a través de vastos conceptos como son, por ejemplo, el caso de Suárez Rosero versus Ecuador y la Cantuta versus Perú. A través de estos casos y a través de estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que se debe evidenciar que el plazo razonable no está determinado por el tiempo, que este es un concepto que debe ser totalmente reevaluado. Y ciertamente la Corte ha establecido respecto al principio del plazo razonable
que es preciso tomar en cuenta 3 elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso. Estos elementos son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Asimismo, la Corte ha indicado que es tan irrazonable un plazo excesivamente largo, por su condición de excesivo, como también lo es un plazo excesivamente breve por el mismo motivo. Se ha manifestado que se debe asegurar una sentencia justa a través de mayores y mejores actos de defensa y también de la actividad del ente acusador. Por lo que en este tipo de casos se debe precisamente reconsiderar y analizar, no solo de manera objetiva, sino también de forma subjetiva, el plazo bajo esos criterios adecuados de proporcionalidad, pertinencia, oportunidad, y todo ello en atención a las exigencias que realmente propone la justicia en cada caso específico. Y a eso es a lo que va dirigida mi intervención, pues precisamente la especificidad de cada caso y la complejidad de cada caso debe ser el insumo para analizar si nos encontramos frente a un plazo razonable y si nos encontramos en efecto frente a una solicitud de vencimiento de términos atribuibles precisamente a la actividad de las autoridades judiciales. A partir de allí, su señoría, vamos a analizar el caso en concreto, teniendo en cuenta las características del plazo razonable de acuerdo con los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La complejidad del asunto es dable y es conocida precisamente por partes intervinientes porque, tal como se lo manifestó la defensa, nos encontramos frente a un hecho absolutamente complejo de esclarecer. Todo da inicio en estas actuaciones frente al hallazgo de inicialmente el cuerpo herido, quien posteriormente perdió la vida, Ana María Castro, en una vía pública en horas de la madrugada, sin mayores indicios o referentes de lo que había sucedido con esta mujer en aquella oportunidad. Y a partir de este primer hallazgo, el ente acusador ha tenido que adelantar toda una actividad investigativa haciendo uso de cada uno de los insumos y herramientas que tiene la Fiscalía General de la Nación para tratar de esclarecer el hecho en virtud de la obligación que le asiste a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo normado en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, y no es otro que precisamente que se investigue todo hecho que revista la característica de un delito. En ese sentido, la Fiscalía precisamente está revestida de esta autoridad, y no solo de esta autoridad, sino del deber que tiene con la ciudadanía y con el país para investigar este tipo de conductas donde precisamente pierde la vida una mujer joven en unas circunstancias extrañas, y por lo tanto era un deber de la Fiscalía adelantar esta actividad. A través de las múltiples actividades investigativas que se adelantaron, pues se decidió vincular precisamente al ciudadano que hoy se encuentra en situación de privación de la libertad, el señor Paul Stanley Naranjo Calvo. Todo ello en este momento en su calidad de acusado y claramente aún revestido bajo esa protección constitucional de que no se le puede considerar culpable sino hasta que el juez de conocimiento determine que lo es, y precisamente estamos a puertas de iniciar el juicio oral donde se debatan las pruebas que determinen o no su responsabilidad penal. Por lo tanto, hasta el momento podemos determinar que no nos encontramos frente a una privación ilícita o ilegal de su libertad, sino que ha sido una medida impuesta por un juez de constitucional, al analizar el caso, la complejidad del mismo, la gravedad del mismo, entre otros factores, para determinar que este ciudadano debía estar privado de la libertad de forma preventiva. Ahora, es dable analizar cuál ha sido la actitud procesal del interesado frente a ese otro criterio o concepto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha entregado. Y aquí, su señoría, se requiere analizar desde el otro aspecto que ha sido la conducta de las autoridades judiciales. Por lo que vamos a analizar precisamente el tema de los términos
el tema de las actividades que ha adelantado la defensa para este caso en particular, y a partir de allí, de la realidad procesal, vamos a poder determinar que en efecto aún no se han dado los términos para elevar la solicitud de libertad por vencimiento de términos. En efecto, su señoría, tenemos que el escrito de acusación se presentó el día 23 de marzo de 2021. Que el 10 de mayo de 2021, cuando se estaba presto a adelantar la audiencia preparatoria ante el Juzgado 42 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, no se pudo adelantar, pero contrario a lo que manifiesta el solicitante, no fue por causas atribuibles a la Fiscalía, su señoría, sino que en concepto de esta delegada, esas causas son atribuibles a la defensa. Ya desarrollaré esta idea. El 1 de junio de 2021, que era la siguiente fecha programada para adelantar la audiencia preparatoria, no se realiza en el mismo sentido por aplazamiento de la defensa. La próxima fecha que quedó consagrada fue el día 18 de junio de 2021 y allí su señoría opera una causal de fuerza mayor, como fue una incapacidad médica que se surtió frente al fiscal que tenía a cargo esta diligencia. Y la siguiente fecha fue la del 15 de julio de 2020, donde se presentó la situación indicada por el solicitante de pues que lamentablemente la fiscal que iba a asumir las diligencias aún no se le había surtido su trámite correspondiente a nivel administrativo. En virtud de lo anterior, tenemos las mismas cuentas con el solicitante. Del mes de marzo son 8 días, del mes de abril son 30 días, del mes de mayo son 31 días, del mes de junio son 30 días, del mes de julio son 31 días y del mes de agosto a hoy van 26 días. Es decir, que en total tenemos 156 días. Ahora bien, analicemos, de acuerdo con lo anteriormente indicado, qué términos corresponde descontar a esos 156 días. De un lado, tenemos los aplazamientos de la defensa, que en criterio de esta delegada suman 39 días. Y de otro lado, su señoría, tenemos una situación de fuerza mayor, una situación que debe ser analizada, pues tal como ha sido manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este concepto ha sido adoptado por nuestra Corte Suprema de Justicia y por nuestra Corte Constitucional, la fuerza mayor ha sido definida a grandes rasgos como un hecho que no se puede evitar, que no se puede prever y que altera el cumplimiento de una obligación. Así es como el día 17 de junio de 2021, el doctor Carlos Javier Gutiérrez, quien era el fiscal que estaba asumiendo este caso, hacia las 6 de la tarde de aquel 17 de junio, fue notificado de una incapacidad inmediata debido a un problema de salud, de su salud visual, con el que viene de un tiempo atrás, que es muy grave y que cuando fue visto en una cita de control el día 17 de junio de 2021, el profesional de la salud que lo valoró le determinó que de forma inmediata debía entrar a una incapacidad. Esa incapacidad era de 23 días debido a esta enfermedad que le aqueja a su señoría y pues que no es otra que afecta nada más y nada menos que su salud visual, que para nosotros los operadores judiciales pues es fundamental para atender todo este tipo de asuntos. Es así que esta primera incapacidad de la Fiscalía se dio de acuerdo con el documento que lo corrobora a las 6:03 de la tarde, después de la cita médica que tenía, donde se le indicaba que debía entrar a partir de ese momento en reposo absoluto. Ante la imposibilidad de poder asumir esa diligencia debido a esos graves problemas de salud que ha venido afectando su visión y que han sido aceptados por la defensa, y aquí será el siguiente tema que abordaré, el fiscal comunicó dicha situación a través de correo electrónico a partes e intervinientes y claramente ante el Juzgado 42 Penal del Circuito con funciones de conocimiento. Esta fue la situación, su señoría. Si nos apegamos a ello,
y hacemos el descuento correspondiente, 1, de los aplazamientos de la defensa, que son 39 días, y 2, esta situación de fuerza mayor que se le presenta a la Fiscalía, que suman 27 días, nos encontraríamos a hoy, su señoría, en un total de 90 días. Y es que no se debe desconocer, su señoría, ni interpretar de indebida forma lo que ha venido sucediendo con el caso, para lo cual también haré uso de las actas que ha traído en la parte solicitante, pero pues que también por parte de la Fiscalía se correrá traslado de las mismas, porque es indispensable realizar este análisis. En primer lugar, la defensa manifiesta que para el 10 de mayo es una causa atribuible a la Fiscalía. Su señoría, una vez se surte el descubrimiento probatorio, es deber de la defensa, como una obligación proactiva que tiene, de determinar e indicar las situaciones particulares que se presenten con ese descubrimiento, más no alegar hasta la audiencia, hasta el último minuto, que se presenta algún inconveniente con este descubrimiento. Y es así como se indica por parte del solicitante que en efecto habían unos discos compactos correspondientes a una interceptación de comunicaciones que nada tienen que ver con los hechos materia de investigación, sino que fueron parte de la actividad que realizó la Fiscalía para materializar la captura del ciudadano privado de la libertad en estas diligencias, las que la defensa extrañaba. Pero asimismo, su señoría, se alega una imposibilidad de ingresar al complejo judicial de Palo Quemado. Si bien es cierto, nos encontramos en esta situación de pandemia, pues también todos somos conocedores que los ingresos al complejo judicial de Palo Quemado o a las mismas fiscalías no están de ninguna manera prohibidos, sino que precisamente el servicio se sigue prestando con normalidad dentro del complejo judicial. Este aplazamiento, su señoría, no le puede ser endilgable a la Fiscalía. Y así fue que quedó plasmado en el acta del 10 de mayo de 2021, cuando a numeral octavo la señora juez 42 determina que frente a los argumentos esgrimidos por parte de la defensa, se procede a acceder a dicha petición, a la petición de aplazamiento. Seguimos con la siguiente fecha, y es la de junio 1 de 2021. En esta acta, precisamente, a numeral segundo, se da a conocer por parte del juzgado 42 penal del circuito de conocimiento que el doctor Gilberto Rondón González informa que por medio del correo al juzgado peticiona aplazamiento de la audiencia y expresa pues que el descubrimiento ya se encuentra completo y en su totalidad. Asimismo, a numeral séptimo, la señora jueza manifiesta que se deja constancia que estos términos correrán a cargo de la defensa. Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, hacia las 6:03 de la tarde, el doctor Carlos Javier Gutiérrez Rojas envía un correo hacia el juzgado 42 penal del circuito, donde da a conocer precisamente cómo se ha venido deteriorando su salud visual y que, de acuerdo con el especialista que lo acaba de valorar, le manifiesta que debe tener una incapacidad de 23 días contados a partir del día 17 de junio, porque era muy probable en ese momento que le tuvieran que realizar una cirugía ocular. Situación que pone en conocimiento su señoría, y que si nos apegamos a los horarios laborales, a la hora en la que funcionan precisamente los despachos judiciales, fiscalías y juzgados, pues eran pocas horas, su señoría, lo que se tenía para poder mermar la situación o manejarla de una forma diferente, teniendo en cuenta que la audiencia ya era el día 18 de junio. Y así lo han reconocido partes e intervinientes, su señoría. Y a ello voy precisamente ahora con el tema de la lealtad procesal. En este aspecto, su señoría, no debemos desconocer precisamente que la lealtad procesal es una característica que deben tener todas las partes e intervinientes dentro del proceso penal, porque es la forma más clara precisamente para abordar cada una de las etapas procesales.
Y ante ello, quiero llamar su atención frente al acta que se suscribe con fecha 15 de julio por parte del juzgado 42, donde a numeral sexto, el señor defensor para ese momento del otro procesado manifiesta que entiende que esta es una situación de fuerza mayor y que no tiene ninguna objeción frente a que se fije una nueva fecha. En estos aspectos, su señoría, debe atenderse precisamente que si bien es cierto... Doctora, discúlpeme la interrupción, ¿sí? Qué pena con usted, pero tuve un problema de conexión. Le escuché desde el momento en el que culminó su argumentación respecto de la incapacidad médica de la Fiscalía del 17 de junio y en ese momento pasaba usted a argumentar temas sobre lealtad procesal. Hasta ahí le escuché, qué pena con usted. Tranquila, señoría. Así es, su señoría. Frente al tema de la lealtad procesal, que como lo venía indicando, es un principio rector de nuestro procedimiento penal, su señoría, y que todas las actuaciones de los operadores judiciales en este procedimiento deben estar marcadas y versadas por este principio de lealtad procesal, porque es lo que nos permite otorgar, entre otras cosas, una transparencia al proceso penal. En acta de fecha 15 de julio de 2020 por parte del Juzgado 42 Penal del Circuito, se deja plasmado, su señoría, cómo partes e intervinientes aceptan que la situación que ha venido presentando el señor fiscal frente a su salud, pues es un tema de fuerza mayor, su señoría. Así se indica a numeral sexto cuando el señor defensor del señor Julián Valente Ortegón pues manifiesta que comprende que esta es una situación de fuerza mayor y que no tiene objeción precisamente frente a esa situación, lo cual también ha sido esgrimido por las demás partes e intervinientes, donde se tiene en cuenta precisamente que el estado de salud que ha venido afectando al señor fiscal que conocía de este caso, pues sí se ha vuelto una situación de fuerza mayor para este caso. Y como venía indicando, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación es una institución, su señoría, es una entidad, no debemos desconocer que las entidades las forman y las conforman personas, su señoría. Personas de carne y hueso a las que se les presentan múltiples situaciones, que si bien es cierto tenemos ese deber de diligencia de prever que cualquier cosa puede pasar, pues en muchas otras situaciones como es este caso, su señoría, es imposible ignorar que se está frente a una situación grave de salud, donde la salud visual del fiscal que estaba atendiendo estas diligencias se encontraba en un gran riesgo y creo que aún lo está, pues al punto que se tuvo que designar precisamente el conocimiento de esta causa a otra fiscalía, porque han sido tan graves los problemas de salud del señor fiscal, pues que definitivamente no ha podido continuar con el conocimiento de este proceso. Y ello, su señoría, es lo que debe analizarse precisamente frente a esa causal de fuerza mayor. De otro lado, su señoría, debe analizarse este tema de los aplazamientos, sobre todo el del primer aplazamiento de la defensa del 10 de mayo. Porque no debe ser este aplazamiento atribuible al ente acusador, como lo venía indicando su señoría, sino que se debe examinar la conducta procesal en concreto de la defensa para este caso, su señoría. Y ello porque frente a un caso tan complejo, donde se está discutiendo una situación tan compleja, donde los señores que están vinculados como acusados pues están ejerciendo una defensa de confianza, su señoría, se supone precisamente ese deber de diligencia en los abogados que están asistiendo los intereses de estas dos personas procesadas y privadas de la libertad por este caso, para que si una situación como lo es el descubrimiento probatorio que se surte por parte de la Fiscalía en los términos que se ha indicado por parte del Código de Procedimiento Penal, se observa alguna irregularidad, hay alguna omisión, hay algún documento faltante, su señoría, es una situación que debe ser comunicada de forma inmediata
porque si se espera comunicar esta situación hasta la instalación de la audiencia preparatoria, pues debe analizarse, su señoría, si esto corresponde o no, por ejemplo, a una táctica dilatoria. Y así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en diferentes pronunciamientos, especialmente en la radicación 58.987 de fecha 25 de marzo de 2021, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro, porque allí este magistrado indica que se pueden considerar como maniobras dilatorias la falta de lealtad procesal, de compromiso con la agilidad de los procedimientos en enjuiciamiento y por ende estos descuentos para fines de la contabilización de términos para obtener el beneficio final de la libertad provisional, cuando precisamente este tipo de conductas provienen del procesado o su defensor. Y resulta razonable precisamente hacer ese análisis, su señoría. Nótese cómo acá por parte del Juzgado 42 Penal del Circuito con funciones de conocimiento se ha actuado de una forma diligente, ha venido programando las audiencias dentro de una agenda ajustada precisamente para un caso con personas privadas de la libertad. Doctora, por favor, le quedan 2 minutos para concluir. Gracias, su señoría. Ya voy a concluir. Pero también nótese cómo por parte de la Fiscalía no se ha elevado ninguna solicitud de aplazamiento que no esté debidamente justificada y que justifica y que obedece precisamente, su señoría, a esas razones de fuerza mayor y que es lo que esta delegada de la Fiscalía solicita respetuosamente sea analizado. Por último, su señoría, me permito entonces correr traslado de los siguientes elementos probatorios que sustentan la postura de la Fiscalía y son los siguientes. Se correrá traslado de un documento en PDF con 6 folios donde se encuentran las actas del Juzgado 42 Penal del Circuito con función de conocimiento a las que se ha hecho referencia, y a folio número 4 el correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021, donde el fiscal en su momento da a conocer su situación médica que lo incapacita de forma inmediata. Y respetando el derecho a la intimidad de este funcionario público, su señoría, no se allega a la historia clínica completa de todos los procedimientos que se han adelantado, pero sí se allega, su señoría, la incapacidad médica que le fue otorgada precisamente a partir de la fecha 17 de junio de 2021. Corro traslado entonces de estos documentos, su señoría, tanto al juzgado para que sean valorados como a partes e intervinientes para su respectivo pronunciamiento. Doctor Cadena, ¿me recuerda su correo electrónico, por favor? Gracias, doctora. cadenaabogados@yahoo.es. Ya lo envío al chat. Gracias, perfecto. Es en estos términos, su señoría, que esta delegada de la Fiscalía General de la Nación le solicita respetuosamente que no se acceda a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, toda vez que de forma objetiva, su señoría, estos términos no se han vencido. Gracias. Procedo a correr traslado una vez tenga los correos electrónicos de partes e intervinientes. Entonces, doctora, para concretar, son únicamente los 6 folios del documento PDF, ¿verdad? 6 folios de documento PDF y 2 folios de incapacidad otorgada al fiscal en la fecha 17 de junio. Perfecto. Doctora García, para su intervención usted requiere la revisión de los documentos aportados por la Fiscalía, o ya los tiene, o considera que necesita definitivamente el tiempo para verificar los documentos de la Fiscalía. Ya tengo parte de esa documentación, señoría, y pues estamos informados precisamente por el juzgado en lo que respecta a las incapacidades de quien fungía como titular del caso. Entonces sería entrar a hacer mi intervención como Perfecto, Ministerio doctora. Público. Entonces tiene usted el uso de la palabra. Señoría, tengo un pequeño problema acá de conectividad, por lo cual voy a mantener mi cámara apagada
Entonces, desde ya le presento excusas y proceder a realizar mi intervención. No se preocupe, doctora, adelante, por favor. Gracias. En efecto, su señoría, aquí estamos ante una audiencia de libertad por vencimiento de términos, donde el apoderado del señor Paul Naranjo Calvo fundamenta su solicitud en el artículo 317, numeral quinto, que hace mención a que se haya transcurrido el término de 120 días a partir de la presentación del escrito de acusación sin que se haya instalado la audiencia de juicio oral. En efecto, el día 23 de marzo de 2021 se presentó ese escrito de acusación, por lo cual, contabilizando esos términos de manera objetiva a la fecha, han transcurrido efectivamente 156 días. Término que se contabiliza de manera objetiva, sin embargo, su señoría, también hay que entrar a analizar los aplazamientos que se han suscitado a lo largo del proceso, de los cuales tenemos que 2 se han suscitado por parte de la defensa. En un primer momento se atendió, así como lo plasma el juzgado 42 penal del circuito de conocimiento en acta de 10 de mayo de 2021, en su numeral octavo, dice que teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por parte de los señores defensores y en aras de lograr un completo descubrimiento probatorio, se accede a la petición del aplazamiento de la audiencia. Tenemos, su señoría, que en este evento se presentó ese descubrimiento probatorio, de lo cual se dejó constancia de lo expresado por el fiscal del caso, quien por medio de los correos electrónicos expresó que el día 22 de abril de 2021 se realizó ese descubrimiento probatorio de las partes, se colocó a disposición las carpetas, así como los CDs contentivos de audios y videos en su despacho, advirtiendo en este elemento material probatorio bastante extenso, pues se trataba de 21 o 22 CDs, a efectos de que los defensores accedieran a él. Que precisamente en esa cantidad de información se recurrió a realizar o a compilar la misma en una tera. Y expresó el fiscal que ese descubrimiento fue completo. Igualmente se realizó tanto a la apoderada de víctimas como a la suscrita, que el doctor Cadena envió un documento, un correo al señor fiscal, y nuevamente a través de correo electrónico se envió la documentación correspondiente a ese descubrimiento probatorio. Por esa razón, pues son los señores defensores que solicitan la suspensión de la audiencia a fin de obtener en forma completa ese descubrimiento probatorio. Sí, tenemos que hablar que se trata de un caso complejo, de que hay que tener en cuenta el concepto de plazo razonable, dado precisamente a la complejidad del asunto. Sin embargo, sí es exigible, en este caso a la defensa, su deber en cumplimiento de su rol de diligencia en lo que respecta a su labor de obtener ese descubrimiento probatorio que les fue puesto dentro del término legal a su completa disposición. Ya posteriormente, en audiencia que se realizare el día 1 de junio, nuevamente se suscita un aplazamiento, esta vez por parte del apoderado del señor Valente Ortegón, el doctor Rondón,
quien efectivamente solicita este aplazamiento y lo allega al despacho del Juzgado 42 Penal de Circuito con escrito argumentando las razones por las cuales solicitaba ese aplazamiento. Término que también debía correr por cuenta la defensa, más aún con pleno conocimiento y conciencia que estamos en un proceso con personas privadas de la libertad. Por tal motivo, entonces se fija como nueva fecha el día 18 de junio de 2021 en aras de continuar con la audiencia preparatoria. En esta oportunidad sí se dejó plasmado, pese a la capacidad del fiscal del caso, pues sí, fue de manera abrupta que se tuvo conocimiento de esta situación y dada la premura con la cual se había fijado fecha y hora para la audiencia, podría pensarse que la Fiscalía General de la Nación no tuvo la opción o la oportunidad de encomendar a un fiscal de apoyo en aras de que se realizara esta audiencia. Pero fíjese que ya aquí, en el acta de esa fecha, queda plasmado el hecho de que el descubrimiento probatorio sí estaba completo. Por esta razón, se fija nueva fecha para el 15 de julio de 2021. En esta oportunidad comparece un fiscal en apoyo, sin embargo, no contaba con el respaldo de una resolución que en efecto diera fe de que se encontraba sin nada como tal dentro del caso. Sí, fue objeto de reparo por este Ministerio Público esta situación, porque dada precisamente la connotación de este caso, el hecho de que se encuentran procesados privados de la libertad, la Fiscalía debió ser diligente y cuidadosa en efectos de tomar todas las previsiones necesarias para que esta audiencia se realizara y cubrir de legalidad o garantía a ese fiscal de apoyo que iba a intervenir allí. Siendo así, señor juez, finalmente el día 9 de agosto de 2021 se cumplió con esa audiencia preparatoria. Y precisamente en lo que refiere a esos CDs que echaba de menos la defensa, quedaron por fuera de esas solicitudes probatorias por ser pruebas inútiles e irrelevantes para la teoría del caso. Con ello quiero señalar que muy a pesar de que objetivamente han transcurrido a partir del día 23 de marzo de 2021, fecha de presentación del escrito de acusación, a hoy 26 de agosto de 2021, 156 días, existen 2 aplazamientos realizados por parte de la defensa. Y se podría pensar que en uno fue el defensor del señor Pau Naranjo Calvo y en otro el defensor del señor Valente Ortegón. Pero el proceso es uno solo, es un solo bloque, es solo una unidad y por ende esos términos son atribuibles, considera este Ministerio Público, a la defensa. Son conocedores precisamente de cuáles eran esos elementos materiales probatorios que debían descubrírsele, precisamente del volumen que requería el almacenamiento de dicha información. Sin embargo, se suscitaron estos 2 aplazamientos que suman un total de 39 días que considero deben ser descontados de esos 156 días. Y en lo que respecta al hecho que manifiesta la señora fiscal, que se suscitó con ocasión al aplazamiento de la audiencia del 18 de junio por parte de la Fiscalía en razón a la incapacidad médica que se presentó de manera abrupta, por decirlo de algún modo, y no pudo contarse con un
fiscal de apoyo a efectos de que llevara a término esta diligencia, advirtiendo pues precisamente que es un caso complejo para lo cual un servidor que pretendiera cumplir con ese rol de fiscal en una audiencia preparatoria tenía que tener un amplio y profundo conocimiento del caso. No se realizó, ahí habría entonces entrar a establecer si en efecto podemos hablar de una fuerza mayor. La fuerza mayor pues debe ser un acontecimiento irresistible, imprevisible. Y ya esos cuestionamientos allí sí los dejaría este Ministerio Público por cuenta de su honorable despacho entrar a detallar bajo esos argumentos esgrimidos por la señora fiscal si en efecto podemos estar ante una fuerza mayor. En su momento se dejó la constancia expresando este Ministerio Público que sí, que podría pensarse que era una fuerza mayor, que era un hecho irresistible, por lo que le era imposible en ese momento entrar a la Fiscalía General de la Nación a designar a pocas horas del inicio de una diligencia compleja como es la audiencia preparatoria, siendo y destacando esta audiencia como la más importante dentro del proceso penal, porque es la puerta de entrada al juicio oral. Es donde se van a consolidar esas pruebas que se van a llevar a juicio oral ante un juez en aras de establecer si se cumplen o no los criterios del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, con vencimiento más allá de toda duda, o si por el contrario se carece de fundamento probatorio, lo que traería al traste una sentencia de carácter absolutorio, señor juez. Por otro lado, frente a ese concepto de plazos razonables y de los procedimientos adelantados sin dilaciones justificadas, ha sido también reiterativa la Corte Suprema de Justicia, así como la Corte Constitucional, que dentro de esa libertad de configuración, establecer términos diferenciales, como acontece actualmente en ciertos procesos y que el mismo artículo 317 lo trae en lo que refiere a la justicia especializada, al número de los imputados, a que se trata de juzgamientos por hechos de corrupción o delitos sexuales donde la víctima sea menor de edad. También se enfatizó que no pueden crearse excepciones al derecho de ser juzgado en un plazo razonable o a ser puestos en libertad, ya que no estarían contempladas en los instrumentos internacionales o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tampoco hay que olvidar, señoría, que para ciertos casos ese plazo razonable puede ser más amplio, en razón precisamente a la gravedad o complejidad del asunto, pero siempre que el mismo haya sido superado sin cumplir la meta estipulada. Y en estos criterios, en lo que refiere a esta causal de libertad por vencimiento de términos, se ha referido ampliamente la Corte Suprema de Justicia en sentencia 4883 de 2016 dentro del radicado 85126 del 20 de abril de 2016. Considero entonces que a ese plazo de esos 120 días, y estamos ante una causal objetiva, reitero, deben también contemplarse ese tipo de aplazamientos para que en efecto se descuente de ese término los mismos. Hay que destacar que en efecto esa presunción de inocencia de los procesados, muy a pesar de estar privados de su libertad, pues se trata de una medida preventiva, permanece incólume, y que se encuentre o no privados de la libertad, en efecto, ese juicio oral se realizará. Se evacuarán todas las solicitudes probatorias, tanto de fiscalía como defensa, y finalmente el juez de conocimiento adoptará una decisión
de acuerdo con el convencimiento que se le lleve, bien con una sentencia condenatoria o por el contrario, absolutoria. Y es por eso, su señoría, que este Ministerio Público coadyuva esa solicitud de que no se decrete esa libertad por vencimiento de términos, pues considero que descontados de esos 156 días, los 39 que le serían atribuibles a la defensa no se completarían. Y por otro lado, aunado a ese concepto de plazo razonable, de complejidad del asunto, de la actividad desplegada por los interesados y la conducta asumida por las autoridades judiciales, pues estaríamos entonces entrando a analizar si efectivamente, en razón a esa gravedad, a ese extremo complejo de este presente caso, se haya superado sin cumplir la meta estipulada. Y si en el evento que se suscitó con ocasión el día 18 de junio de 2021, en efecto, estamos ante una causal de fuerza mayor que impida entrar también a descontar esos términos atribuibles presuntamente o en principio a la Fiscalía. En estos términos, señor juez, este Ministerio Público concluye su intervención. Gracias. Gracias, doctora García. Doctora López, en el mismo sentido que la doctora García, ¿requiere usted, ya recibió los elementos por traslado de la Fiscalía o puede hacer su intervención a continuación? Puedo iniciar mi intervención sin ningún inconveniente. Adelante, doctora. Le voy a pedir el favor al doctor Gilberto Rondón que por favor apague su cámara, en el entendido pues que no se trata de una parte o interviniente en este caso. Adelante, doctora López, por favor. Gracias, su señoría. Su señoría, al igual que la Fiscalía y el Ministerio Público, por parte de esta representación de víctimas, se le solicita a su despacho que posterior a un arduo estudio, como sé que efectivamente así será, no se acceda precisamente pues a la solicitud de la libertad por vencimiento de términos. ¿Por qué, su señoría? Si bien es cierto, el artículo 317, como lo mencionó el doctor Cadena, en su numeral quinto, indica que transcurridos 120 días contados a partir de la presentación del escrito, no se haya iniciado la audiencia de juicio. Sin embargo, su señoría, el señor defensor muy respetuosamente desconoce también lo mencionado en el parágrafo tercero, que indique que cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en el numeral quinto y sexto. Esto, su señoría, para indicar que no le asiste razón al señor defensor, y con todo respeto lo digo, al mencionar que la audiencia que estuvo programada para el día 10 de mayo de 2021, la cual fue aplazada por la defensa, sea atribuible este aplazamiento a la Fiscalía. ¿Por qué, su señoría? Y para esto requiero ser enfática con el acta, precisamente que ya está en su poder, en poder del despacho y de las demás partes que estamos en esta audiencia. Es necesario, su señoría, verificar lo mencionado en el acta, en el numeral segundo, en donde dice: el doctor John Cadena, defensor de Paul Stanley Naranjo Calvo, informó que por parte de la pandemia se ha imposibilitado realizar el descubrimiento e igualmente manifiesta que tiene unas observaciones frente al descubrimiento probatorio, pues no se realizó de forma incompleta, procediendo a realizar una relación de los elementos que fueron descubiertos de forma incompleta, solicitando que se realice la entrega de dichos documentos, allega documentos en el cual se relaciona el descubrimiento probatorio.
En ese sentido, su señoría y el doctor John Cadena mencionó que a él se le había imposibilitado el ingreso a las instalaciones de la Fiscalía. En eso también le hallo razón a la señora fiscal, la doctora Paola Alejandra, toda vez que por parte de la representación de víctimas se ha venido teniendo, no he tenido ningún inconveniente con el ingreso a las instalaciones de Palo Quemado. Claramente es un poco más restringido a cuando estábamos en la normalidad y creo que todos tenemos que ser conscientes que por el tema de la pandemia a todos nos cambió la vida. Sin embargo, eso no significa que se haya restringido del todo el ingreso a las instalaciones de Palo Quemado. En ese sentido, su señoría, pues, claramente no tiene ninguna base o fundamento que el señor defensor mencione que se le imposibilitó y que por esta razón no hubo un descubrimiento oportuno. Aunado a ello, su señoría, para esta representación de víctimas sí causa curiosidad lo que se menciona adicional en el acta y que esta parte sí no es mencionada por el señor defensor. Y es que en el numeral 4 se expresa precisamente por parte del señor fiscal que se realizó el descubrimiento en debida forma y que claramente se enviaron unos documentos los cuales el señor defensor solo hasta el 10 de mayo, imagínense, la última audiencia fue el 19 de abril, que fue la de acusación. El 22 se realizó precisamente el descubrimiento. Y solo hasta el 10 de mayo el señor defensor indica en una audiencia que efectivamente el descubrimiento está incompleto. Esa, para la suscrita, es efectivamente una maniobra dilatoria de su señoría y es una falta de lealtad por parte de la defensa hacia el proceso, porque esos tiempos son precisamente estipulados y porque tiene que hacerse en el menor tiempo posible. Y lo más lógico es que si usted como defensa requiere esos elementos, pues lo más lógico es que usted hable con el señor fiscal y le diga, falta esto. Situación que no sucedió, su señoría, y que efectivamente en esa audiencia solicitan incluso el aplazamiento. Y nótese, su señoría, que en el mismo acta del 10 de mayo, en el numeral 5, le preguntan a la apoderada de víctimas, he sido apoderada de víctimas desde el inicio del proceso, que si efectivamente a mí también me hicieron el descubrimiento completo o falta algo del descubrimiento. Por parte de la representación de víctimas se indicó que efectivamente se realizó el descubrimiento en debida forma. Incluso el señor defensor, recuerdo mucho esa audiencia, porque el señor defensor indicó que lo que a él no le descargaban o no le abrían eran los videos, es decir, los videos ya se habían entregado, pero que a él no se les había descargado. Esta representación de víctimas le indicó que no tuve problema en ver los videos de una reconstrucción de los hechos y que lo que se requería era precisamente descargar el programa que venía junto con el video para poder abrirlos. Sin embargo, esta es la razón por la cual el señor defensor, o los señores defensores efectivamente solicitan el aplazamiento de esta audiencia. Esto no es culpa de la Administración de Justicia, porque es que a la final se realizó el debido descubrimiento. Y recuerdo que también a la señora procuradora, Ministerio Público, también se le preguntó ese día. Y en efecto, ambas mencionamos que nos habían hecho el descubrimiento. Si es que es por esta razón por la cual el señor defensor está solicitando la libertad por vencimiento de términos. Ahora bien, su señoría, al igual que la señora fiscal, me da exactamente los mismos cálculos. Tenemos del 23 de marzo, que fue la erradicación del escrito, 8 días, de abril 30 días, de mayo 31 días, de junio 30 días, de julio 31 días y hasta el día de hoy 26 días. Esto suma 156 días. Claramente, su señoría, si lo vemos desde este punto de vista, los 120 días ya estarían y efectivamente se tendría que acceder a la libertad. Pero hay que ser enfáticos con lo siguiente, su señoría, y es que hay que verificar precisamente de quién es, o en cabeza de quién mejor, está
la contabilización de los términos. En este aspecto, su señoría, es oportuno recordarle al señor defensor que, bueno, el 10 de mayo que se tenía la audiencia preparatoria, el aplazamiento es por parte de ellos. El 1 de junio, que efectivamente se reprograma la audiencia, los señores defensores vuelven y aplazan. El 18 de junio debe admitir la representación de víctimas que ese aplazamiento se da por parte de la Fiscalía, pero no es aplazar por aplazar. En esto hago precisamente un llamado para que se tenga en cuenta, su señoría, el inciso segundo del parágrafo tercero del artículo 317 del Código de Procedimiento, el mismo que está invocando el señor defensor, en donde dice que cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor. Lastimosamente el señor fiscal estuvo atravesando, y si mal no estoy, todavía sigue atravesando por una situación de enfermedad bastante compleja. Dentro del grupo, porque el juzgado 42 penal del circuito con función de conocimiento realiza un grupo con todas las partes en WhatsApp, precisamente para mantener informados el tema de aplazamientos y demás. Y en el grupo se evidencia, su señoría. Este pantallazo lo voy a aportar precisamente porque me parece importante tenerlo en cuenta, ya que sucede lo siguiente. El día 17 de junio, precisamente a las 16:27 horas, la secretaria del despacho muy amablemente nos hace llegar la solicitud del fiscal y la incapacidad médica. Claramente esto no estaba previsto, el señor fiscal no tuvo ninguna intención de, ay, mañana es la audiencia, me incapacito, porque claramente dice evidencia dentro de la incapacidad y dentro del relato precisamente del señor fiscal en el correo, que no es una maniobra dilatoria, sino que todo lo contrario, está atravesando por una situación compleja. En ese sentido, su señoría, pues la fuerza mayor claramente está más que acreditada. Sin embargo, entiende esta representación de víctimas que es del resorte del despacho verificar y analizar. En cuanto al aplazamiento de 15 de julio, sí, lastimosamente por parte de la Fiscalía y por de pronto un tema técnico, falta de organización, se dio el aplazamiento. Sin embargo, su señoría, si lo verificamos del 15 de julio al 9 de agosto, claramente 120 días atribuibles a la Administración de Justicia no existe. De esos 156 días, hay que restarle precisamente del 15 de julio al 9 de agosto. En este sentido, su señoría, no es ni siquiera culpa precisamente de la Administración de Justicia que existan los 156 días y que a la final, si lo verificamos, son 131 días en total atribuibles a la defensa. Entonces, no existe ningún vencimiento de términos, porque hay que tener en cuenta, su señoría, que el vencimiento de términos tiene que ser supeditado por la Administración de Justicia. El juzgado ha sido diligente en reprogramar las audiencias una tras otra vez. Incluso ha sido consecuente de no vulnerar esos derechos que tienen precisamente los acusados al derecho a la defensa, al debido proceso. No se le ha vulnerado en ningún momento. Las veces que los defensores han solicitado aplazamientos, asimismo se ha realizado. Sin embargo, el juzgado ha sido diligente con esto. No podemos atribuirle a la Administración de Justicia un vencimiento de términos por unas maniobras dilatorias por parte de la defensa. Y que el día de hoy salgan a decir que efectivamente existe un vencimiento de términos y que es culpa de la Administración de Justicia, eso no es posible, su señoría. Es por esa razón que esta representación de víctimas, coadyuvando también
la solicitud por parte de la Fiscalía y del Ministerio Público, también su señoría le solicita muy amablemente que después de un estudio se pueda concluir, su señoría, que no hay libertad por vencimiento de términos. Muchas gracias. Gracias, doctora López. Restaría solamente en verificar la recepción de los documentos aportados tanto por Fiscalía como por apoderados de víctima. Doctora Castaño, ¿ya se enviaron los documentos al correo del despacho? Sí, su señoría, ya se enviaron, pero le solicito entonces que verifique teniendo en cuenta que se presentó la situación. ¿A qué hora lo envió, doctora? En mi correo me reporta a las... perdón, creo que... No Por sé, favor, ahí está. enviarlos, doctora, porque no... 11:44, pero ya los vuelvo a reenviar, señoría. Sí, no ha ingresado a la bandeja de entrada. Listo, permítame un minuto, pido excusa. En relación con las demás partes, doctora Castaño, ¿ya se envió? Doctor Cadena, ¿usted ya recibió los documentos de la Fiscalía? Efectivamente, señor juez, ya los tengo en mi... ¿Alguna observación a ese traslado? Señor. ¿Alguna observación a ese traslado? Perfecto. No, señor juez. Son las mismas actas que le pido. Ok. Sí, al parecer el documento adjunto o adicional, mejor, sería el de la incapacidad del titular de la Fiscalía en ese momento. Sí, señor juez, aparece el documento, ¿cómo no? Perfecto, doctor, gracias. En el entendido que pues, el despacho pasa a hacer el análisis de los elementos con fundamento en los cuales se sustentó la solicitud de disponer la libertad por vencimiento de términos en relación con el procesado Paul Estany Naranjo Calvo y con la necesidad de verificar el ingreso de los demás elementos que fueron anunciados por Fiscalía y por representación de la víctima. El despacho dispone el receso en este momento de la diligencia. Se continuará a las 2 de la tarde, insisto, con la finalidad de hacer ese análisis y proyectar la decisión correspondiente. ¿Alguna observación, doctor Cadena, doctora Castaño, doctora García, doctora López? Por parte de Fiscalía, No, sin señor. observación alguna, señoría. Por parte del Ministerio, no, igualmente, sin observaciones. Doctor Cadena. Sin observaciones. Por parte de la defensa, no, señor juez, estaré muy pendiente a su decisión. Gracias. Perfecto, doctores. A las 2 de la tarde, entonces, sin falta, iniciaremos de manera inmediata en el momento en el que ustedes reciban el link de vinculación. Siendo entonces las 12 de la tarde, 4 minutos, del 26 de agosto del 2021, el despacho dispone un receso con la finalidad de hacer el análisis de los elementos y pasar a proferir la decisión correspondiente a partir de las 2 de la tarde de esta misma fecha. Quedan todos notificados en estrados. Doctores, por favor, sin falta, 2 de la tarde. Gracias, gracias, señor juez. Gracias, señoría.